Mientras el polvo del conflicto sigue asentándose en las tierras desgarradas por la guerra de Ucrania, el mundo observa de cerca, ansioso por comprender la evolución de la dinámica de esta guerra. Hoy, emprendamos una exploración en profundidad de los desarrollos en curso a lo largo de las líneas del frente ucraniano, centrándonos en las áreas de Donetsk, Kharkov y Kursk. Estas regiones se han convertido en el escenario de maniobras militares intensas, donde las estrategias se despliegan y los destinos se forjan en el crisol del combate. Nuestro viaje comienza en Donetsk, una región donde el ejército ruso ha hecho avances significativos, particularmente en la ciudad de Zápori. Este progreso sigue a una feroz batalla por Sne, una localidad que cayó en manos rusas después de que las fuerzas ucranianas se retiraran. Los rusos han continuado su avance hacia el oeste, capturando territorio y ganando una posición en Zápori, como lo confirman las imágenes geolocalizadas de la región. Esta incursión estratégica destaca el complejo juego de ajedrez que se juega en estos campos de batalla, donde cada movimiento está calculado y cada ganancia es arduamente conquistada. Las fuerzas rusas también han hecho avances hacia el norte, avanzando hacia el sur desde Udne y hacia Alejandría. En los últimos días, estos avances incrementales han sumado un avance de aproximadamente 10 a 12 kilómetros, acercando a los rusos a su próximo objetivo, Alejandría. La captura de Zápori y los avances en el norte demuestran la marea cambiante del control, colocando a las fuerzas ucranianas en una posición precaria mientras se esfuerzan por recuperar el terreno perdido. Sin embargo, el drama no termina ahí. En la localidad de Kotlina, las fuerzas ucranianas están, según informes, contraatacando en un esfuerzo por recuperar el control. La captura de Kotlina por parte de las fuerzas rusas había marcado previamente un cambio significativo en el frente de Pokrovsk. Ahora, mientras los ucranianos luchan por reclamar sus posiciones, la batalla continúa, personificando el espíritu de resistencia implacable y la búsqueda duradera de soberanía. Nuestro enfoque se desplaza luego hacia el norte, a Kharkov, donde los rusos han reanudado su avance al oeste del río Osk. Este río, que una vez fue una frontera natural entre las posiciones rusas y ucranianas, ahora sirve como base para incursiones adicionales. Los avances rusos anteriores capturaron ubicaciones clave como Dorna, que se ha convertido en un centro logístico en este sector. A pesar de los intentos ucranianos de fortificar estas áreas, los informes sugieren que pueden carecer de suficientes tropas para estabilizar el frente. Las fuerzas rusas han aprovechado esta oportunidad, reforzando su presencia y recursos a lo largo de las líneas del frente. La captura estratégica de Dorna ha facilitado nuevos avances rusos hacia Kalinov, Sapne y Novomlin, subrayando la naturaleza fluida de este conflicto. Los informes recientes indican que las fuerzas rusas han avanzado varios kilómetros al oeste de Sapne, posicionándose en las afueras de Doriva. La pregunta ahora se cierne: ¿buscarán los rusos capturar Doriva o continuarán su metódico avance a través de las zonas grises del conflicto? La situación en desarrollo plantea preguntas críticas sobre los despliegues de tropas ucranianas y su capacidad para montar una defensa robusta contra estos avances implacables. A medida que persiste la resistencia ucraniana, las imágenes de drones han capturado ataques ucranianos a vehículos rusos, ofreciendo vislumbres de las escaramuzas en curso. Si bien la magnitud total de los recursos rusos en este sector sigue siendo incierta, su progreso continuo sugiere un impulso sostenido. Con Doroshifa ahora al alcance, las próximas horas tienen el potencial de desarrollos cruciales que podrían redefinir el paisaje de este conflicto. Al dirigir nuestra mirada hacia Kursk, somos testigos del ejército ucraniano lanzando un hábil contraataque contra las posiciones rusas. Esta maniobra ha permitido a Ucrania recuperar el control sobre áreas como Agronom, KM, Cherkas y Konanka. A pesar de estos éxitos iniciales, el avance ucraniano ha mostrado signos de desaceleración en los últimos días. Sin embargo, los informes recientes revelan un nuevo impulso por parte de las fuerzas ucranianas hacia Fansevka, donde han capturado porciones significativas del bosque circundante. Este movimiento los acerca más a la ciudad de Ulano, un objetivo clave en su operación. A medida que las fuerzas ucranianas evalúan sus próximos pasos, la posibilidad de un asalto a Ulano se vislumbra grande. Sin embargo,
La complejidad de la operación ha aumentado, con las fuerzas rusas contraatacando hacia Cherkasy y Konanka, recapturando posiciones clave. Mientras algunas fuentes afirman que toda la ciudad está bajo control ruso, la confirmación sigue siendo esquiva. La captura de Cherkasy y Konanka colocaría a las posiciones ucranianas en Fansevka y las que avanzan hacia Ulano en una situación precaria, potencialmente rodeándolas. Este desarrollo subraya la naturaleza intrincada del conflicto, donde cada lado maniobra para ganar ventaja en el campo de batalla en constante cambio. Al concluir este segmento, debemos permanecer vigilantes, ya que la situación sobre el terreno puede cambiar rápidamente. Los eventos en desarrollo en estas regiones disputadas sirven como un recordatorio contundente del costo humano de la guerra y la resiliencia de aquellos que continúan luchando por su patria. Con cada día que pasa, surgen nuevos desafíos, y el mundo observa, esperando una resolución que lleve paz y sanación a una tierra desgarrada por el conflicto. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las líneas del frente de Ucrania. Esperamos verlos de nuevo mañana mientras continuamos cubriendo los últimos desarrollos en este conflicto en curso. Manténganse seguros y hasta la próxima. Adiós y gracias. La escena se desplaza a la región de Kharkov, donde la dinámica del conflicto ha visto a las fuerzas rusas una vez más avanzar, intentando consolidar su control al oeste del río Osk. Esta área, que alguna vez fue una demarcación natural entre las dos naciones en combate, ahora se erige como un testimonio de las tácticas y estrategias en evolución empleadas por ambos bandos. En una serie de maniobras calculadas, las fuerzas rusas han lanzado varias incursiones, capturando con éxito ubicaciones estratégicas como Dorna, que ha emergido como un nodo logístico crucial en la región. Estos avances subrayan una estrategia más amplia para desestabilizar las defensas ucranianas, aprovechando áreas que pueden no estar tan fuertemente fortificadas. A pesar de los informes que sugieren que las fuerzas ucranianas están dispersas, la resiliencia y tenacidad de las tropas defensoras siguen siendo una barrera formidable para las ambiciones rusas. Los recientes avances hacia Kalinov, Sapne y Novomlin ilustran la fluidez del conflicto, donde el control de los territorios puede cambiar rápidamente dependiendo del impulso de la batalla. Según diversas fuentes, corroboradas por imágenes geolocalizadas, las fuerzas rusas han hecho avances significativos, avanzando varios kilómetros al oeste de Sapne, posicionándose ominosamente cerca de la ciudad de Doriva. Si bien queda por ver si este avance culminará en un asalto a Doriva, o si significa un empuje más amplio hacia las llamadas zonas grises, las implicaciones son claras. La presión sobre las fuerzas ucranianas para estabilizar y defender estas posiciones es inmensa, ya que se enfrentan a los desafíos duales de recursos limitados y un adversario determinado. Sin embargo, la resistencia ucraniana está lejos de extinguirse. Han surgido imágenes de drones que capturan ataques ucranianos a vehículos militares rusos, un testimonio de las escaramuzas en curso que puntúan este conflicto. La resiliencia de las fuerzas ucranianas es palpable, incluso cuando enfrentan probabilidades formidables. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cuánto tiempo más podrán mantener la línea contra un avance aparentemente inexorable? A medida que las fuerzas rusas se acercan más a Doroshifa, los próximos días están destinados a ser críticos para determinar la trayectoria de este enfrentamiento. La importancia estratégica de cada ciudad y posición no puede subestimarse, ya que sirven como puertas de entrada a futuros avances o posibles retrocesos. Cambiando nuestro enfoque a Kursk, el teatro de guerra adquiere un nuevo matiz con las fuerzas ucranianas montando una contraofensiva concertada contra las posiciones rusas. Esta audaz maniobra ha visto a Ucrania retomar el control de áreas clave, incluidas Agronom, Km, Cherkasy y Konanka. Estas victorias iniciales han inyectado un renovado sentido de impulso en los esfuerzos ucranianos, incluso cuando el conflicto más amplio sigue plagado de incertidumbre. Sin embargo, el ritmo del avance ha mostrado signos de desaceleración, un recordatorio de las complejidades inherentes a la sostenibilidad de las operaciones militares. A pesar de estos desafíos, los desarrollos recientes indican un vigor renovado en los asaltos ucranianos hacia Fansevka, donde se han capturado porciones significativas del bosque circundante.
Esta ganancia estratégica acerca a las fuerzas ucranianas peligrosamente cerca de Ulano, una ciudad que tiene un significado estratégico en la operación más amplia. El potencial asalto a Ulano representa un momento crucial, uno que podría consolidar las ganancias ucranianas o exponerlas a un mayor riesgo. El cálculo de la guerra está en constante cambio, y las apuestas en este teatro particular son altas. Mientras tanto, las fuerzas rusas han lanzado su propia contraofensiva, apuntando a Cherkasy y Konanka con la intención de recapturar estas posiciones críticas. Si bien algunos informes sugieren que las fuerzas rusas ya han asegurado estas ciudades, la situación sigue siendo fluida, con el control potencialmente cambiando a medida que las operaciones continúan desarrollándose. La importancia estratégica de Cherkasy y Konanka no puede ser subestimada, ya que su captura colocaría a las fuerzas ucranianas en Fansevka y a las que avanzan hacia Ulano en una posición vulnerable, potencialmente rodeándolas. Esto subraya la narrativa más amplia de este conflicto, donde cada ganancia es respondida con un contraataque, y el equilibrio de poder sigue siendo tenue. Los eventos en desarrollo en Kursk sirven como un microcosmos del conflicto más amplio, donde las decisiones estratégicas, las asignaciones de recursos y el espíritu indomable de las fuerzas involucradas convergen para dar forma al resultado. A medida que continuamos monitoreando estos desarrollos, es esencial reconocer el elemento humano en juego, el coraje y la resiliencia de aquellos en las líneas del frente, y las implicaciones más amplias para la región y el mundo. Gracias por seguir esta exploración en profundidad de la evolución del conflicto en Ucrania. Manténgase atento mientras le traemos más actualizaciones e información sobre esta situación compleja y en constante cambio. Hasta la próxima, cuídese y gracias por su atención. Nuestra exploración de las líneas del frente ucranianas ahora nos lleva más profundamente a las intrincadas estrategias que se desarrollan en la región de Kursk, donde el ejército ucraniano ha lanzado una robusta contraofensiva que ha resonado en todo el campo de batalla. Esta región, marcada por combates intensos y maniobras estratégicas, resalta la naturaleza dinámica e impredecible de la guerra moderna. Las fuerzas ucranianas, con un renovado sentido de determinación, han logrado recuperar el control sobre varias áreas clave, incluidas Agronóm, KM, Cherkasy y Konanka. Estas recuperaciones territoriales marcan un importante repunte para las fuerzas ucranianas, mostrando su capacidad para reagruparse y contraatacar eficazmente a pesar de enfrentar desafíos significativos. Sin embargo, como en cualquier conflicto, la situación sigue siendo fluida, y el impulso puede cambiar inesperadamente. En los días posteriores a estos éxitos iniciales, el ritmo de los avances ucranianos ha moderado, reflejando las complejas realidades de mantener tales operaciones. No obstante, los informes recientes indican un empuje continuo hacia Fansevka, donde las fuerzas ucranianas han capturado grandes porciones del bosque que rodea el área. Esta ganancia estratégica los acerca tentadoramente a Ulano, una ciudad de considerable importancia estratégica en sus objetivos más amplios. La perspectiva de lanzar un asalto a Ulano presenta tanto una oportunidad como un riesgo para las fuerzas ucranianas. La decisión de proceder depende de una evaluación cuidadosa del paisaje táctico, sopesando los beneficios potenciales contra los peligros inherentes de una sobreextensión. Mientras tanto, las fuerzas rusas han sido rápidas en responder, lanzando contraataques destinados a recuperar el terreno perdido. Las áreas de Cherkasy y Konanka se han convertido en puntos focales en este renovado esfuerzo ruso, con informes que sugieren que han hecho incursiones significativas. Mientras algunas fuentes afirman que las fuerzas rusas ya han restablecido el control sobre estas ciudades, la situación sigue siendo dinámica, y el control podría cambiar a medida que ambos lados compiten por la ventaja. La importancia estratégica de recapturar Cherkasy y Konanka no puede ser subestimada, ya que estas posiciones sirven como cruces críticas en el conflicto más amplio. Si las fuerzas rusas logran consolidar su control, las fuerzas ucranianas en Fansevka y las que miran hacia Ulano podrían encontrarse en una posición precaria, enfrentando potencialmente un cerco. Estos desarrollos subrayan la compleja interacción de estrategia, tácticas y asignación de recursos que caracteriza este conflicto. Cada lado se ajusta continuamente a los movimientos del otro, buscando explotar debilidades y capitalizar oportunidades. El teatro de guerra en Kursk
sirve como una vívida ilustración del conflicto más amplio, donde las apuestas son altas y el resultado sigue siendo incierto. Al concluir este segmento de nuestra exploración, recordamos la resiliencia y determinación de aquellos que están en las líneas del frente, sus vidas intrincadamente entrelazadas en el tejido de este conflicto en curso. El coraje y la tenacidad exhibidos por las fuerzas de ambos lados hablan de la profunda dimensión humana subyacente a las dinámicas geopolíticas en juego. En los días y semanas venideros, la situación en Kursk, al igual que en otras regiones en disputa, continuará evolucionando, moldeada por las decisiones estratégicas tomadas y la determinación de aquellos involucrados en la lucha. Como observadores, nos queda un sentido de admiración por la valentía mostrada y una esperanza por una resolución que restaure la paz y estabilidad en la región. Los eventos en desarrollo nos desafían a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto y la búsqueda duradera de soberanía, justicia y paz. Lo invitamos a unirse a nosotros nuevamente mientras continuamos proporcionando actualizaciones y perspectivas sobre esta situación compleja y en constante cambio. Su participación y apoyo son invaluables mientras nos esforzamos por ofrecer una cobertura integral de los desarrollos en Ucrania. Gracias por su atención y hasta la próxima. Manténgase informado, comprometido y cuídese.